Lo que dice ese himno es muy importante y es una gran verdad, ¿no? Jesucristo es el Señor, y eso quiere decir que Él es el todo. La palabra Señor en una época, en los tiempos de Jesús, significaba amo, ¿no? Y los cristianos murieron porque cuando los capturaban le decían, ¿quién es el Señor? Tenía que decir, es el César, el emperador romano. Y los cristianos decían, el Señor es Cristo, Él es mi Señor. Y eso les costó a muchos la muerte. Así que es un bello himno porque expresa eso, ¿no? Que toda nuestra vida está en las manos del Señor porque Él nos la dio. Y precisamente, hermanos, estamos hablando en estos días de la mayordomía. Un tema que, pues aquí lo conocemos muy bien, pero hay mucha gente que a veces no entiende ese tema, ¿no? Como Él es el Señor, Él nos ha nombrado como sus mayordomos en este mundo. Somos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Todo, absolutamente. Tenemos que dar cuenta al Señor un día de nuestra vida, de nuestro tiempo, de su profesión, de su dinero, de su matrimonio, de todo, absolutamente nada escapa. Él es nuestro Dios, lo amamos y ponemos a su disposición todo lo que somos, porque nada es nuestro, todo es de Él. De ese tema estamos hablando. Bien, hermanos. Nosotros sabemos por la historia que en el año 586 a.C., el imperio babilonio, uno de los imperios más poderosos de ese entonces, invadió Jerusalén y llevó cautivos a todo el pueblo, fuera de los que murieron en la toma, y fueron llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y allá duraron esclavos 70 años. Al final de los 70 años, Dios movió el corazón de un gobernante que se llamaba Ciro, y él permitió que los judíos regresaran a su tierra. Y empezaron algunas caravanas a trasladarse. Claro, muchos murieron allá. En esos 70 años, muchos nacieron allá. Muchos fueron llevados jóvenes y ya eran ancianos cuando regresaron. Y bueno, llegaron a Jerusalén y todo era destruido, ¿no? Los poderosos muros estaban destruidos, el templo no había sino cenizas y ruinas de lo que había quedado de la guerra. Y lo primero que hicieron los judíos fue reedificar los muros de Jerusalén. Eso está en el libro de Nehemías, eso que acabo de decir. Lea el libro de Nehemías, allí está cómo fue el retorno de los judíos, del pueblo de Dios. Pero también los judíos, lo primero que hacían además de eso era edificar el templo, porque el templo era muy importante en la vida de la nación, era el lugar donde Dios se manifestaba. Entonces volvieron a intentar reedificar el lugar santo, lugar santísimo, área de los sacrificios, todo eso. Bien, pero resulta que con el tiempo los judíos que regresaron del exilio desfallecieron, se cansaron y empezaron a decir, nosotros somos muy pobres, ¿cómo vamos a levantar semejante cosa que existía aquí antes? De tal manera que ellos empezaron a levantar excusas, ¿no? Y estaban muy débiles, por supuesto.
¿Cuáles excusas levantaron? Que las condiciones económicas no eran favorables para que la obra de Dios continuara, que volver a edificar un templo como el de Salomón era algo inalcanzable. ¿Y qué hizo Dios? Dios levantó un profeta. Los profetas siempre eran puestos por Dios en tiempos difíciles. Levantó un profeta que se llamaba Ageo. Y a través de Ageo el Señor dijo lo siguiente a todos esos pueblos que estaban desanimados. Eso está en el libro de Ageo, si quiere lo miramos, un poco antes del fin del Antiguo Testamento, el profeta Ageo. En el capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dijo el profeta? Cuando todo el pueblo estaba desanimado, diciendo somos muy pobres, no podemos, ¿cómo vamos a tener una obra como la que tuvimos antes? Imposible. ¿Y qué dijo el profeta? Aquí en Ageo 2:8 dijo, Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vea estas palabras de ánimo tan impresionantes para el pueblo, ¿no? Yo soy el dueño de todo, mía es la plata y mío es el oro. Y haré que este lugar sea más glorioso que antes. Y así fue, efectivamente, porque pasaron más de 5 siglos, 6, 7, y vemos que el templo fue levantado y reedificado cuando estaba Jesús. El templo de Herodes se llamaba en ese momento. Bien. Entonces lo que nos enseña la palabra es que el Señor provee para su obra. Él es el dueño. Pero como mayordomo nosotros tenemos la responsabilidad de sostener la obra de Dios. En la antigüedad la obra de Dios era el templo y la adoración a Jehová. Hoy la obra de Dios es muy extensa, está en todo el mundo. La integran tantas iglesias que adoran a Jesucristo y predican este mensaje. La responsabilidad nuestra que Dios nos ha dado como mayordomos es que sostengamos su obra. Qué bendición Dios nos ha dado, nos ha concedido ese privilegio. Entonces miremos algunas responsabilidades que tenemos como mayordomos. La primera, tenemos que predicar el evangelio con celo. ¿Eso qué significa? Hacer todo lo posible para que el mensaje de las buenas nuevas sea conocido por todas las personas, ¿no? Es una tarea que tenemos y no podemos olvidar. Otro profeta dijo que la palabra de Dios corra y Él sea glorificado. ¿Qué quería decir con eso? Que la Biblia sea conocida por la mayoría de las personas. Que muchos lean la Biblia y conozcan este camino de vida que es lo más importante que tenemos ahora. Pero para eso se necesitan algunas cosas que nosotros somos responsables. La primera, se necesitan sus oraciones, ¿no? Sus oraciones. ¿Qué tan seriamente estamos orando nosotros para que la iglesia avance? ¿Qué tan seriamente usted ora para que la iglesia avance? Para que más personas conozcan a Jesucristo, salgan del pecado y lleguen a ser mejores. Para que el Espíritu Santo abra los corazones y traiga a los pies de Jesucristo a muchos.
Eso lo vemos en la Biblia, el Señor toca los corazones, dice la Biblia en esa expresión, los abre para que escuchen la palabra. Y lo que se dice es que ese es uno de los deberes más descuidados, el tener presente que tenemos que orar y orar por la iglesia. Otro asunto para cumplir como responsables mayordomos es el testimonio, su testimonio. ¿Qué clase de vida cristiana estamos viviendo para que los demás nos crean? ¿Qué ven los demás en nosotros? Allá en el trabajo, allá en la universidad, allá en el vecindario donde vivimos, aquellos que no conocen a Cristo, ¿no? ¿Qué testimonio ven en nosotros? La Biblia dice que el Señor añadía, cuando comenzó la iglesia, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, ¿no? Pero a la vez los hermanos compartían su fe. Nosotros tenemos que compartir nuestra fe. Y yo sé que eso se ha vuelto difícil, no es tan fácil. Por eso es que hay que orar y vivir una vida cristiana auténtica para que la gente vea y entienda y nuestro testimonio los ayude a creer. En Romanos capítulo 10, 14 vamos a mirar eso. Romanos 10, 14, ese pasaje. Romanos 10, 14. No se nos debe olvidar. Hay necesidad de predicar el Evangelio. Ojalá que hayan más iglesias, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo dijo lo siguiente a la iglesia en Roma, y es también para nosotros, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la ciudad de Bogotá va a acudir a Cristo en arrepentimiento si ni siquiera han creído? ¿No? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, este país es un país católico, se supone que ha oído, pero nosotros sabemos que no han oído a Cristo, de verdad. Aunque hemos sido levantados en una religión, pero no han oído a Cristo todavía, ¿no? ¿Cómo irán sin haber quien les predique, quien les explique la palabra? ¿Cómo? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y los enviados somos nosotros, que tenemos esa gran responsabilidad. Entonces, hermanos, hay que orar, hay que buscar las oportunidades para hablar de Cristo, hay que dar un buen testimonio, pero también hay que sostener económicamente la obra del Señor. Y de eso quiero hablar. Yo en todo el año no he hablado de plata, no hablo de dinero, hablo de la doctrina, aunque esto también tiene que ver con la palabra, ¿no? Tenemos que sostener económicamente la obra del Señor. Y ese tema se toca en este mes que hablamos de la mayordomía. Y ese tema ha sido difícil de predicar hoy. A algunos pastores les da miedo referirse a este asunto, porque ha habido un mal testimonio que se ha venido dando por parte de algunos movimientos religiosos y por parte de algunas iglesias que enseñan mentiras acerca de la ofrenda. Mucho cuidado con eso, ¿no? Lo triste es que algunos creyentes no tienen pastor. ¿Saben quién es el pastor de algunos creyentes? YouTube. Ese es el pastor de algunos creyentes. YouTube. Y entonces allí en las redes dicen muchas mentiras sobre este tema. En esta semana me encontré con un artículo
emitido por un programa que se llama Palabra Verdadera. Hay otro que se llama Palabra de Vida. Y para mí es palabras mentirosas cuando uno lee la Biblia. Entonces hay como una guerra. No ven ni 5 centavos a la iglesia. Son unos ladrones. No han entendido lo que dice la Biblia. Están enseñando mentiras. ¿Y sabe en qué termina eso? Empobreciendo la obra de Dios. Y por eso es que digo que es un deber que tenemos como mayordomos. Y tenemos que cuidar todo lo que leemos y escuchamos. Porque en las redes hay muchas mentiras. Ahora, yo considero que debemos evitar 2 extremos. Uno es predicar demasiado sobre el asunto del dinero, porque eso deja la impresión, es verdad, de que somos como una especie de banco. Y hay iglesias que eso predican todos los domingos, ¿no? Dios le dará mucha plata a usted y usted será rico. Eso es verdad, hay que tener cuidado hoy en día sobre el asunto. Pero por otro lado, ese temor se da debido a la manipulación que sobre estos temas se ha venido dando, como ya expliqué. Entonces nosotros tenemos que también tener cuidado de pronto de temor no predicar nada, no decimos nada. Los pastores, no hable de eso porque a la gente no le gusta. Es como meterle la mano al bolsillo a la gente y entonces ¿de qué va a vivir la obra de Dios? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la ofrenda? En todo el año es la primera vez que he hablado hoy. ¿Cómo debemos ofrendar? Pues la Biblia dice que debemos ofrendar generosamente, con sinceridad, con desprendimiento, con amor. Hay una promesa, si lo hacemos, está en Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Miremos ese versículo. Proverbios 11:25. ¿Qué dice allí? Proverbios 11:25. Inclusive el 24 me parece a mí que debemos leerlo. Leamos desde el 24. Proverbios 11:24. El libro de la sabiduría para vivir. Allí dice, hay quienes reparten y le es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. El que saciare él también será saciado. Aquí dice que tener un corazón generoso es una bendición de Dios, y más si se trata de la obra. Aquí no está hablando de todo este desorden que hay en las ciudades ahora, ¿no? Que hay hordas de mentirosos pidiendo dinero en la ciudad y que no sé qué, y la gente moralista y religiosa así, tome, creyendo que con eso ya se va a ir al cielo. Y eso es una herencia del catolicismo que hemos aprendido muy mala. Uno tiene que tener sabiduría también sobre cómo da y a quiénes da. Entonces, ¿cómo debemos ofrendar? La Biblia nos enseña algunas cosas. Una es, podemos ofrendar siguiendo la pauta del Antiguo Testamento. Esa es una manera de ofrendar también. ¿En qué consiste? Nosotros sabemos que hubo un tiempo cuando no había la ley de Dios escrita. La ley de Dios empezó a ser escrita a partir de Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios se reveló y entregó sus 10 mandamientos, ¿verdad? También bajo Moisés, aunque había muchas leyes que eran propias para el pueblo de Israel, pero hay otras que fueron universales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía la gente cuando no había una ley?
una Biblia que le enseñara a vivir. Bueno, la Biblia dice que como hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pues Dios ha escrito su ley en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Y todo ser humano tiene que responder por esa conciencia que Dios le ha dado y por ese mandamiento que está en su corazón. Vamos a mirar Romanos 2:14, porque allí está. Romanos 2:14. Romanos 2:14. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice sobre ese asunto cuando la gente no conoce nada de la ley de Dios? Dice ahí lo siguiente, y habla de los gentiles. Nosotros sabemos que los gentiles es todo aquel que no era judío, que no había tenido la revelación de Dios. O pagano también lo llamaban, ¿no? Entonces aquí en Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles, o sea los que no saben nada de Dios, no tienen ley de Dios, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces hay un indígena por allá metido en la mitad de la selva, nunca le han hablado nada, pero si él mata a otro, hay una conciencia que le dice que no hizo lo correcto. Es la ley escrita de Dios en los corazones del ser humano. Bien, también hay un relato muy interesante y es con Abraham. La Biblia dice que Abraham tuvo que librar varias guerras contra unos pueblos terribles después de que Dios lo sacó de su pueblo y lo llevó hacia la tierra prometida, ¿no? Y él dice un relato aquí bíblico que él venía de una de esas guerras. Vamos a mirarlo, está en Génesis 14:17. Génesis 14:17. Génesis 14:17. Todavía Moisés no había nacido, Dios no había entregado su ley en el monte Sinaí, eso fue mucho después. Estamos con Abraham, Dios está formando hasta ahora un pueblo. ¿Qué dice allí en Génesis 14:17? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es ese Melquisedec? Aquí dice que era el rey de Salem, y los investigadores dicen que Salem era el antiguo nombre de Jerusalén. El hecho es que este hombre era un sacerdote, aunque todavía no había venido Moisés y no había sido instalado el sistema sacerdotal. Es muy temprano, pero era un sacerdote, dice aquí la revelación. Y salió al encuentro de Abraham y le entregó los diezmos. Más adelante, en la epístola a los Hebreos, hay una explicación de quién era este Melquisedec. Y dice que este Melquisedec era como una especie de tipo de Cristo. Era como una especie de copia de lo que iría
a ser el verdadero sacerdocio, porque Cristo es el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote de todos nosotros. Y entonces Melquisedec era en aquel entonces como una figura evocando el futuro y cómo sería el verdadero sacerdocio. Y se encuentra con Abraham y le da los diezmos de todo. Pero en hebreo vamos a mirar Hebreos 7. Hebreos 7. Hebreos 7, 1. Aquí nos explica algunas cosas el autor, dice. La primera, dice que era un sacerdote del Dios Altísimo. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Entonces era un sacerdote con majestad, con autoridad. Era un rey de justicia. Dice aquí, versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Rey de paz. Y el hecho es que bendice a Abraham y le da eso que se llama los diezmos. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser eso así? Pero aquí está en la Biblia, vemos a Abraham dándole los diezmos de todo a este hombre llamado Melquisedec, que era un tipo de Cristo, un sacerdote. No había ninguna ley, ningún reglamento que lo dijera, pero él lo entregó. Era una costumbre entonces muy antigua, ofrendar para el sostenimiento de los sacerdotes en aquel entonces. Y por eso estaba yo diciendo que podemos ofrendar siguiendo la pauta del Antiguo Testamento. Bueno, después vino la ley. Dios entregó su ley en el Sinaí. Y cuando Dios entrega su ley en el Sinaí, y después bajo Moisés toda la reglamentación, el diezmo se convirtió en una obligación, ¿no? Dios sancionó e institucionalizó el diezmo entre el pueblo de Israel. Vamos a mirar Levítico 27:30. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Mire lo que le dijo Dios al pueblo a través de sus sacerdotes. Le dijo lo siguiente, Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es. Todo lo que produjera la tierra, el diezmo era de Dios, aunque la verdad es que todo es de Dios. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces se convirtió en una institución en ese entonces, ¿no? ¿Y todo eso para qué? Mediante esta ley, para que el pueblo entendiera que todo le pertenece a Dios. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento se da cuenta que el pueblo no fue muy responsable, ni fue muy fiel, ni obedeció este mandamiento. Uno se da cuenta, ¿no? Hay un asunto. Al comienzo yo dije que el pueblo de Israel regresó de la cautividad en Babilonia, regresó a reedificar a Jerusalén, ¿verdad?
y que estaba reedificando Jerusalén. Pero resulta que el pueblo no tuvo en cuenta estos mandamientos. ¿Y qué pasó? Que el templo de Dios seguía en ruinas, el pueblo no estaba respondiendo, los sacerdotes no estaban siendo sostenidos con las ofrendas, había mucho desorden social y moral. Y entonces Dios levantó a otro profeta, Malaquías, miremoslo, capítulo 3:7. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:7. ¿Qué le dijo Dios en aquel entonces? Recordemos, el pueblo regresa de la cautividad después de 70 años, comienza a trabajar, a reedificar la ciudad y el templo, comienza otra vez todo como era antes, las ceremonias religiosas y todo esto, pero el pueblo no está respondiendo. ¿Y qué dice allí? Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, le dice Dios al pueblo, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Eso es como cuando Dios le dice a uno, arrepiéntase, y uno dice, ¿pero de qué me voy a arrepentir? ¿Verdad? 8. ¿Robará el hombre a Dios? Le dijo el Señor al pueblo. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, le dijo Dios. ¿Ve? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego sigue diciendo el Señor, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? Eran los lugares donde se depositaban los diezmos de las cosechas, también donde se depositaba el dinero. Y hay alimento en mi casa, o sea, en mi templo, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto sí es tremendo, ¿no? Dios le muestra a Israel un pecado, ¿cuál? La desobediencia y el robo. Y le dice, pruébenme. Obedezcan y verá que abriré las ventanas de los cielos y los voy a bendecir. Pruébenme si tienen fe. Ese es el asunto, ¿no? Y todo eso es para enseñarnos que el pueblo de Dios desde la antigüedad ha sido responsable de sostener financieramente la obra de Dios. Bueno, y llegamos al Nuevo Testamento. Podemos también dar nuestras ofrendas siguiendo lo que dice el Nuevo Testamento, lo que Cristo enseñó. Ahora, yo les hablaba hace un momento de las redes, de la televisión, porque hay muchos predicadores diciendo que el diezmo, eso es del Antiguo Testamento, eso es legalismo. Hoy estamos bajo la gracia y no debemos someternos a esas leyes del Antiguo Testamento. En parte tienen razón, pero en otra parte no. Porque lo que prohibió el Señor fue dar las ofrendas, pero no darlas con amor a Él. Eso fue lo que prohibió Dios. Cuando uno da, pero realmente no con un propósito claro, no con el verdadero amor a Dios. En cambio, Él sí dio su vida por nosotros, ¿verdad? Pero aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en ninguna parte dice que Cristo dijo que ahora el diezmo estaba prohibido o que era algo malo. Y vamos a mirar Mateo 23:23. Mateo 23:23. ¿Qué dijo el Señor?
Mateo 23, 23. Y a algunos predicadores no les gusta eso. Y a algunos hermanos. Entonces dicen, no, el diezmo era del Antiguo Testamento. Usted no dé. ¿Y qué dijo el Señor aquí? Dice, ay de vosotros, y están signos de admiración, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, a los religiosos de su época, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Sí, había gente muy religiosa que estaba diezmando todas las cosechas de sus industrias, la menta, el eneldo, el comino, todas esas industrias. Pero estaban dejando algo muy importante por fuera. ¿Qué era? La justicia, la misericordia y la fe. Y dice el Señor, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, y aquello sin dejar de ofrendar. Lo que se había dicho ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Dios promete derramar bendiciones grandes cuando uno diezma. Podemos ofrendar siguiendo también lo que ha sido la costumbre de las iglesias. Las iglesias, y eso cualquiera que estudie historia lo sabe, siempre fue la costumbre dar el diezmo para el sostenimiento de la obra de Dios. El diezmo como lo mínimo. Ojalá diéramos más. Pero las iglesias han considerado, por lo menos las iglesias bautistas, muchas, que el diezmo es una buena medida por varias razones. ¿Verdad? Nosotros venimos de un trasfondo católico, bueno, no todos aquí, pero yo vengo de la religión católica. Yo me convertí a los 22 años, iba a misa, y yo me acuerdo que pasaban unos platillos pidiendo responsos y limosna, y uno sacaba en esa época un centavo y lo ponía ahí, y eso era todo, un centavo, ¿verdad? Eso era toda la responsabilidad que pensaba uno que tenía. No es así, hermanos. El Nuevo Testamento nos enseña que el diezmo es algo razonable. La iglesia lo hizo como una respuesta al amor de Cristo, al amor de Dios. Y uno tiene que tener cuidado, ¿no es cierto?, de no ser generoso. ¿Qué dice 2 Corintios 9:6? 2 Corintios 9:6, ¿qué dice? 2 Corintios 9:6. El apóstol Pablo está aquí predicando de esto que yo estoy predicando hoy, pero a través de esta carta. ¿Qué dice ahí en 2 Corintios 9:6? Dice el apóstol Pablo, lo dijo en esa época y lo dice hoy también. Dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, yo no estoy aquí hablando de eso que se inventaron algunas iglesias evangélicas, ¿no? Porque ellos hablan de una ley. Es que la ley de la cosecha, o algo así. Y es que usted siembre 1 millón de pesos y recibirá 10. Siembre 10 millones y recibirá 20. Y es una transacción bancaria ahí entre uno y Dios rara. Eso no está claro en la Biblia. Eso se llama la teología de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad, que es una herejía realmente, ¿no? No, pero el Señor sí está diciendo que si somos generosos y no somos mezquinos con su obra, vamos a recibir bendiciones. También el diezmo es algo conveniente, porque todo el mundo lo puede dar, así sea el más pobre. Si hay un pobre que lo único que va a la iglesia y lo único que se ganó fue 100,000 pesos durante la semana,
100,000 pesos no se ganó más de 10,000 pesos. Eso no lo va a dejar, no lo va a dejar aguantando hambre. Y así mismo en proporción a lo que avance y a lo que gane y a lo que tenga, ¿no? Entonces nadie puede decir que no puede hacerlo. El diezmo es suficiente también. Por más pequeña que sea una iglesia, si todos aquí damos fielmente lo que es, nunca habrá déficit, aunque la iglesia sea pequeña, ¿no? Si todos diezmamos fielmente, no habrá déficit, porque Dios bendice la generosidad y Dios bendice abundantemente y cubre todas las necesidades, porque Él es el dueño de la plata y el oro. Alguna vez yo le decía a una creyente que había venido a los Estados Unidos, le hablaba de estos temas, ¿no? Le hablaba de estos temas, yo estaba comenzando hace muchos años y yo estaba un poco pesimista, ¿no? Sobre la iglesia. Le decía, no, hermana, es que aquí realmente yo no sé, aquí la verdad es que lo que yo veo es que la gente dice que la gente anda diciendo que es muy pobre, que no tiene nada, y realmente las ofrendas aquí me parece que son muy miserables, muy poquitas, yo no sé, y muy poca gente, hermana. Y me dijo, mire, pastor, ¿hay poca gente? Le dije, sí, muy pocos. Me dijo, pero podemos ser unos pocos millonarios. Pueden haber 1,000 personas muy pobres. Pueden haber 10 millonarios. Dios ha prometido bendecirnos mucho. Él lo puede hacer. Y todo eso, hermano, es un desafío a nuestra fe. Dios promete bendecir nuestra generosidad, ¿no? Y cuando hablamos de esto no estamos hablando de lo que enseñan esas iglesias de la prosperidad. Bogotá está lleno de esas iglesias. Le dicen a usted que dé y Dios cuadruplica como si fuera un negocio, ¿no? Y yo creo que eso no es la verdad, porque Dios nos puede prosperar de muchas maneras. Cuando uno es generoso con su obra, Dios nos puede prosperar no solamente con dinero, sino también con otras cosas. La buena salud, por ejemplo, es una bendición grande. El progreso, el éxito en la profesión, la familia unida y piadosa, hijos bendecidos por el Señor. Hay muchas maneras como Dios nos prospera, muchas. Y eso está en la Biblia, como ya lo leímos: el que siembra escasamente segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente va a recibir. Lo dice el Señor, lo dice el Espíritu Santo. Entonces, Dios como lo hizo en el Antiguo Testamento, nos desafía a que tengamos esa fe y esa confianza. Como le dijo a los israelitas, pruébenme y yo abriré las ventanas de los cielos. No es que va a caer montones de dólares a nosotros, pero hay muchas maneras como Dios nos prospera y nos bendice, de múltiples formas, porque Él es Dios, todo lo puede, y nosotros tenemos que tener esa confianza. Pero si uno se pone, no, yo soy muy pobre, muy vaciado, como dicen, no tengo ni 5, pues yo antes necesito ir a la iglesia que me den, pues ahí se va a quedar así. Hermano, Dios nos ha puesto para propagar su reino. Tenemos que orar, predicar, servir, para que otros conozcan al Señor como su Salvador. Eso es ser un buen mayordomo. Eso nos ha puesto el Señor. Además nos ha dado el privilegio de que sostengamos su obra con las bendiciones que Él mismo nos da. Si Dios mejora mi sueldo, mejora mi trabajo, mejora mis negocios, me va bien,
¿Cuál es el problema para ofrendar generosamente? Pero necesitamos fe, claro. La persona que duda acerca de las promesas de Dios no va a recibir nada, ni tampoco va a tener una motivación para dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta responsabilidad que tenemos? Que el Señor ha puesto a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Termino con esto, hermano. Sea usted un creyente, primero que comparte las buenas nuevas, ¿no? Uno tiene que estar alerta, ¿no? Para compartir la palabra, buscar la manera de hablar de la palabra. Hay muchas formas, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y ponga palabras sabias en nosotros. Hay que orar, servir, aconsejar a la gente, todo eso. Ofrendar al Señor con generosidad. Ya vimos en Proverbios, el corazón generoso será prosperado. Y el Señor dice, pruébenme. Yo no conozco a nadie que habiendo sido fiel al Señor sea un perdedor. Miren, hermanos, yo llevo predicando esto de la mayordomía ya más de casi 50 años. He estado en campaña de mayordomía con brasileros y esta gente. Y sabe que habían unas iglesias que decían lo siguiente, decían, pastores que cuando predican de esto, piden que 2 o 3 hermanos vengan aquí al púlpito y den su testimonio. Le dicen a los hermanos, bueno, usted me dice que usted ha diezmado de lo suyo a Dios. Dé su testimonio aquí en la iglesia, antes del sermón. Y hermanos que dicen, desde que yo empecé a ser generoso con la obra de Dios, Dios empezó a levantarme. He sido bendecido abundantemente en los caminos de Dios. Hay miles de testimonios de esos. Pero el que es miserable anda desvaciado, hermano, perdóname la expresión. Perdóname la expresión. ¿No? Ay, yo soy muy pobre, no sé cuándo, y yo esto, es que hay mucha injusticia en el país, es que la política, es que todo está caro. No pensemos en eso, hermano, sea generoso, sea un ganador. Y por eso muchos también nos invitan a comprometernos con el diezmo bíblico, ¿no? Dios no promete hacerte rico, pero puede ser. ¿Por qué no? Hay mucha gente que es creyente y tiene mucho dinero. Dios le ha dado. También han sido generosos, ¿no es cierto? Él es el dueño de la plata y el oro, Él verá. Y si no lo hace rico, pues por lo menos lo va a bendecir de muchas formas. Proveerá sus necesidades y derramará bendiciones sobre usted. Grandes bendiciones. Entonces ahí está el reto. Usted verá, hermano. Ese es el mandato, ¿no? Y Dios le dice que tenga fe, crea en Él, confíe en Él, haga lo que la Biblia dice y recibirá bendiciones. Somos mayordomos de Dios. Pero si uno es un tacaño, hermano, tacaño, miserable, avaro, ¿usted cree que Dios lo va a bendecir? Para que lo piense, hermano. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias porque tú nos has hecho tus socios, en el sentido de que estamos en este trabajo y tú eres, Padre, el dueño de todo, y nos has puesto como tus mayordomos, tus administradores. Tenemos que darte cuenta de absolutamente todo, de nuestro tiempo, de nuestra vida.
de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de los bienes que tú nos has dado, de lo que todos los días nos das. ¿Y qué te damos nosotros, Señor? Perdona nuestros pecados, Padre Santo. Ayúdanos a ser esas personas, como dice aquí la Biblia, generosas con la iglesia, porque seremos prosperados. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que generosamente siembra, generosamente también va a cosechar. Gracias, Señor, por tus promesas. Ayúdanos, Señor, a vencer la incredulidad, las dudas, a tener fe en ti, fe verdadera, confianza plena en ti, oh Dios. Te lo pedimos, Señor, encarecidamente, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.